Ejercicios de cinemática 5. Como primer ejercicio te tengo este de aquí, donde nos toca analizar la velocidad y la aceleración en cada uno de los intervalos que nos está mencionando aquí. Entonces, para el primer intervalo yo le he considerado el primer intervalo y el segundo intervalo porque tienen el mismo comportamiento, si te das cuenta. Entonces aquí al momento de trazar rectas tangentes te darás cuenta que forman pendientes positivas porque están inclinadas hacia la derecha. Y tú sabes que la pendiente es la velocidad, porque esta es una gráfica de posición versus tiempo. Entonces aquí son velocidad positiva y la aceleración es negativa, porque si nos damos cuenta, las pendientes se están volviendo cada vez más horizontales mientras más se acerca al punto B. Entonces esto nos indica que el movimiento es desacelerado. Por tanto, la aceleración va a ser de signo opuesto al de la velocidad. Entonces, como nuestra velocidad era positiva, la aceleración va a ser negativa. Y para el intervalo BC tenemos una recta completamente horizontal, parece. Entonces podríamos decir que no se está moviendo, se está manteniendo en una misma posición. Por tanto, la velocidad va a ser 0 y la aceleración también va a ser 0. Y en el último intervalo, en cambio, si trazamos la pendiente, vemos que tenemos una pendiente negativa porque está inclinada hacia la izquierda. Por tanto, tendremos una velocidad negativa. Y a la aceleración yo la considero en este caso positiva porque no me parece que sea una línea completamente recta el segmento de CAD. Me parece que está un poco curvo y me da la impresión de que va a empezar a subir otra vez. Entonces, si empieza a subir otra vez, quiere decir que en algún momento la velocidad otra vez se va a hacer 0, y eso querría decir que hay una desaceleración, y para que haya desaceleración, la aceleración tiene que ser del signo contrario de la velocidad. Entonces, como tenemos velocidad negativa, la aceleración sería positiva. Y como siguiente ejercicio vamos a analizar lo mismo, pero con una gráfica diferente, con esta de aquí. Ahora, en cambio, en el intervalo de 0 a vemos que es más notorio que ahí sí hay una curva. Entonces ahí, al trazar rectas tangentes, tenemos pendiente positiva, por tanto velocidad positiva. Ahora, en el intervalo de AB tenemos otra recta completamente horizontal, entonces ya sabemos velocidad 0 y aceleración 0. Y de B a C y luego a D vemos que tienen un comportamiento similar. Y si nosotros aquí trazamos rectas tangentes, tenemos una velocidad positiva porque tienen pendiente positiva. Y aquí, como vemos que las pendientes se vuelven cada vez más verticales, entonces eso quiere decir que es un movimiento acelerado. Por tanto, la aceleración va a ser positiva también. Y como último ejercicio te propongo este de aquí, que me parece un ejercicio bastante completo. Ya vas a ver por qué. En el literal A nos pide que comprobemos cuáles son las unidades que deberían tener las constantes de A y B. Entonces aquí lo que hay que hacer es primero pasar a esta ecuación de aquí en función de sus dimensiones, que son de longitud, masa y tiempo. Entonces la letra X, como nos dice que representa posición, sería longitud, y las T serían de tiempo. Entonces aquí, ¿qué tiene que ocurrir para que esta ecuación esté bien dimensionalmente? Como ya lo expliqué en un video anterior, lo que tiene que pasar aquí es que a un lado tengo que tener longitud, en este caso, y el otro también debo tener longitud para que sea correcta dimensionalmente. Entonces aquí, para que sea longitud a un lado y longitud al otro, hay que simplificar las dimensiones de tiempo. Por tanto, la A es L sobre T al cuadrado, porque con esta T al cuadrado se va a simplificar la T al cuadrado con la que multiplica, y lo mismo con la letra B. Sus dimensiones van a ser L sobre T al cubo, para que se simplifique con la otra T al cubo. Entonces nos va a quedar L igual a L menos L. Y aquí, como ya deberíamos saber, tiene que quedarnos longitud. Entonces, cuando tú restas longitud de longitud, te sigue quedando longitud. Por tanto, la letra A sería igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado, que vendría a ser una aceleración. Y la letra B, 1 metro sobre segundo al cubo, que no tiene ninguna representación física, pero esas serían sus unidades. Ahora, en el literal B, lo que hay que hacer aquí es un análisis de monotonía, que eso es más bien un tema de cálculo. Entonces yo te recomiendo que revises también esa parte, que es importante y es algo que sí necesitas saber. Entonces lo que procedemos a hacer es calcular la primera derivada y a esta derivada encontrarle cuáles son sus puntos de inflexión. ¿Cómo se hace eso? Igualándola a 0. En este caso nosotros podemos sacar factor común 3t, y eso queda multiplicado por 2 menos t. Entonces ya nos damos cuenta que
Para que esto se haga 0, t va a ser igual a 0 o t va a ser igual a 2. Entonces esos serían nuestros puntos de inflexión. Luego hay que sacar la segunda derivada, que en este caso nos queda 6 menos 6t, y evaluar los puntos de inflexión que tengamos. En caso de que nos dé positivo sería un punto mínimo, y cuando nos dé negativo sería un punto máximo. En este caso nos damos cuenta que el que nos da un punto máximo es el t igual a 2, por tanto la posición máxima ocurre a los 2 segundos. Y luego en el literal C nos dice que calculemos la distancia o longitud que recorre a los 4 segundos. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que en t igual a 2 hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión quiere decir que hay una inversión de monotonía. En este caso se refiere a una inversión de movimiento. El movimiento estaba en una dirección y después de t igual a 2 segundos va a estar en otra dirección. Si va hacia adelante, ahora va a ir hacia atrás. Si va hacia atrás, ahora va a ir hacia adelante. Entonces primero calculamos qué posición tenía hasta t igual a 2 segundos, donde ocurre la inversión de movimiento, y luego calculamos la posición que tuvo ya a los 4 segundos. Entonces aquí, haciendo un razonamiento, nos podemos dar cuenta que primero recorrió 4 metros y luego retrocedió hasta quedar en la posición menos 16, es decir, recorrió 20 metros. Por tanto, la distancia total sería 4 más 20 igual a 24 metros. Y para el siguiente literal ya lo hemos calculado, porque el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces la posición inicial es 0 y la posición final sería la posición a los 4 segundos, que es el x2 que nosotros ya calculamos. Entonces el siguiente literal ya estaría hecho. Y los otros siguientes dos literales, como ustedes deberán saber, velocidad es la primera derivada y aceleración es la segunda derivada. Entonces eso también ya está calculado, y lo único que hay que hacer es reemplazar los valores de t, reemplazar el t1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4 y ya. Y el último literal, por si tal vez les queda dudas, hay que recordar que velocidad promedio es igual a variación de posición sobre tiempo. En este caso la posición final serían los menos 16 metros y la posición inicial los 4 metros. Y luego eso dividido para el intervalo de tiempo, que sería de 0 a 2 segundos, nos queda 2. Por tanto aquí nos va a quedar menos 10 metros por segundo.